Sí, doctor. Listo. Vamos a tocar el tema sobre semiología de la hiperglicemia y polisemia. Hemos visto que la diabetes es una enfermedad metabólica en la cual se alteran los carbohidratos, las grasas, las proteínas por una anomalía en la secreción o el efecto de la insulina. También hemos visto que es una enfermedad, una pandemia que se está incrementando a nivel mundial y que las zonas donde más se va a incrementar la diabetes es en el África, en el Oriente Medio y en el norte del África. Para Sudamérica y Centroamérica, el incremento de la diabetes en los próximos años va a ser del 55%. Actualmente hay alrededor de 32 millones de diabéticos en Latinoamérica y Centroamérica, pero para el 2045 va a haber cerca de 50 millones. En el mundo hay cerca de 463 millones, para el 2045 va a ser 700 millones de diabéticos. Uno de cada 11 diabéticos, uno de cada 11 adultos es diabético, uno de dos no está diagnosticado, 3 de 4 adultos viven con diabetes en países en vías de desarrollo. El gasto de diabetes es 10% del gasto de salud. Uno de cada 3 adultos tiene prediabetes, uno de cada 5 adultos con diabetes tiene más de 65 años. Hay cerca de 1.100.000 niños y adolescentes con diabetes tipo 1 que tienen menos de 20 años, y uno de cada 6 nacimientos está asociado a hiperglicemia en el brazo. Los gastos de diabetes son muy elevados, tanto en hombres como en mujeres. El número de muertes es elevado, sobre todo en la edad del grupo etario de 60 para arriba. Es el pico de 60 a 74 años es donde hay más diabéticos, pero a partir de los 20 años empieza ya la prevalencia aumentada, y se está viendo en adolescentes y en niños obesos mucha diabetes tipo 2. Y los costos de la diabetes son tan altos que se pueden comparar a los del cáncer, ¿no? Los gastos son principalmente asociados a enfermedad cardiovascular y a neuropatía. En el Perú, la prevalencia de diabetes es 7%, la costa tiene 8%, Lima 8.4%, la sierra 4.7%, la selva 3.7%. El promedio nacional es 7%, está asociado más en migración. La migración es un punto clave para diabetes. También hemos visto que los tipos de diabetes son 4, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes secundaria de otras enfermedades. La diabetes tipo 1 está asociada a la destrucción de la célula beta. Más o menos el 5% de todos los casos de diabetes es tipo 1. La gran mayoría, 96%, es autoinmune. 15% está asociada a una diabetes latente autoinmune del adulto mayor, que es la diabetes LADA. Y hay un 4% que tiene una destrucción de la célula beta, pero no hay anticuerpos. Entonces, en la diabetes tipo 1 predomina la destrucción de la célula beta con destrucción total de la insulina, y el paciente requiere tratamiento con dieta, ejercicio y insulinoterapia. La diabetes gestacional es 15% de la prevalencia, es la diabetes que se da por el incremento de la lactógeno placentaria, principalmente entre los 20 y 24 semanas. La reserva pancreática acá está insuficiente para contrarrestar las hormonas hiperglicemiantes que se producen en la placenta. Ah, y la prediabetes, la diabetes gestacional está asociada a diabetes tipo 2, porque en el futuro, a los 10 años, termina la diabetes gestacional. 10% de las gestantes, o las que fueron gestantes, cuando el niño tiene 10 años, el 10% de esa población es tipo 2. Segundo. Entonces, lo que hemos visto es que la diabetes gestacional también es una complicación importante que se da en los pacientes,
Ahora, la diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente en el Perú y en el mundo. Una diabetes que abarca más o menos 95% de los casos. Está asociado a hiperinsulinemia en el inicio y después hiperinsulinemia porque se termina la reserva pancreática. Está asociada a resistencia a la insulina, a defectos en la secreción de insulina y hay insulinoresistencia, ¿no? Y por último, la diabetes secundaria, o la diabetes tipo 2, perdón, la diabetes tipo 2 se trata con dieta, con actividad física, con antidiabéticos orales y finalmente, si la reserva pancreática está venida menos o hay una hiperglicemia muy severa, el paciente requiere insulina. El cuarto grupo de diabetes es la diabetes secundaria. Acá hay defectos genéticos, por ejemplo, la diabetes tipo MODI, la resistencia a la insulina. Hay defectos genéticos con la acción de la insulina, ¿no? Defectos, lesiones al páncreas exocrino, como una pancreatitis, un cáncer de tiroides, pancreatitis, o medicamentos, principalmente medicamentos hiperglicémicos como los corticoides, pero también se han descrito medicamentos tipo estatinas que pueden producir hiperglicemia, ¿no? Endocrinopatía es lo más frecuente, es acromegalia, Cushing, pero también, por ejemplo, una enfermedad autoinmune que produce elevaciones de catecolaminas, como el pseudoxanteoma, también puede dar infecciones, principalmente virus, citomegalovirus, HIV, y también mediada por inmunidad, ¿no? También hay, este, espérenme, chicos que quieren ingresar. Ya, ese es el último que entra. Ya son las 9:17 ya. Ya los otros clientes ya fueron. Entonces, ¿cómo se diferencia la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 1 es- se da en jóvenes, principalmente adolescentes, pero se puede dar en neonatos y también se puede dar hasta más o menos una de los 30 años. Una presentación brusca, hay una insulinitis que destruye la célula beta pancreática y por lo tanto el paciente empieza con prolipsia, polifagia, poliuria. Generalmente son pacientes delgados o de bajo peso. Hay una predisposición genética con los HLA-DR3, DR4 y D4. Está asociado al virus, principalmente citomegalovirus. Algunos han presentado lesiones por toxinas, lesiones autoinmunes, por ejemplo, otras lesiones autoinmunes en otras glándulas, por ejemplo, tiroides, y, por ejemplo, se aparece mucho en la causa hormonal, por eso aparece en la pubertad, el clima también, por eso aparece más en invierno, y está asociado a la raza blanca. Eh, Tiene autoanticuerpos entre el 50 y 85%. Hay una insulinitis entre el 50 y 75% de los casos. Hay insulina baja, puede haber cetosis y el tratamiento indispensable es con insulina. En cambio, el diabético tipo 2 usualmente empieza la diabetes a partir de los 40 años, una presentación insidiosa, los síntomas son escasos. Se dice que el diabético puede estar 5 o 10 años sin síntomas. 80% de los casos son obesos. Hay polimorfismo genético sin relación al HLA, usualmente está asociado a la obesidad. Hay 10% de los pacientes que tienen anticuerpos positivos. No hay insulinitis inicial, pero a la larga, unos 20, 30 años después, la reserva pancreática se agota. Por lo tanto, al inicio no requiere insulina, sino en la fase en la cual el páncreas ya está veniendo menos. Puede haber también cetoacidosis y el tratamiento es dieta, ejercicio, antidiabéticos orales y finalmente. En la fisiopatología de la diabetes hay varios componentes, ¿no?
Está la secreción alterada de la insulina, está el efecto incretina disminuido, la lipólisis incrementada, la reabsorción de glucosa incrementada, la captación de glucosa disminuida, la disfunción de los neurotransmisores, la producción de glucosa hepática aumentada y la célula alfa pancreática con secreción incrementada por glucagón. El efecto incretina tiene que ver con que hay una secreción de glándulas que están en el intestino, en la célula L del ilion distal del colon y en la célula K del duodeno y el intestino delgado proximal, que producen la GLP-1, que es el péptido parecido a glucagón, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico glucosa dependiente. Estos regulan la síntesis y liberación de insulina. Entonces, si tenemos un paciente que le hemos dado glucosa en plasma, 100 gramos por vía oral y por vía endovenosa, hay una hiperglicemia que puede llegar hasta 180 y luego a las 2 horas estos valores se normalizan. Si tú evalúas cómo se eleva la insulina cuando das la glucosa por vía oral, se da cuenta que la insulina se eleva hasta 60 miliunidades por litro. En cambio, si das vía endovenosa, solo se eleva hasta 20. Este incremento que casi al triple de insulina es porque cuando das la glucosa por vía oral, se estimulan las células intestinales para producir insulina. En cambio, si lo das vía endovenosa, no pasa por el intestino y por ende no hay una estimulación a la célula pancreática para secretar insulina. Este efecto se le llama el efecto incretina. Esto es en pacientes sanos. En pacientes diabéticos, si tú le das glucosa, produces hiperglicemia, pero si tú evalúas cómo se eleva la insulina se incrementa, pero no en la medida que se eleva en los pacientes sanos. Se eleva generalmente hasta 40, en cambio en los no diabéticos se te va hasta 65. Y la insulina en los pacientes con diabetes se incrementa más, pero no en tan medida como los diabéticos. Por ende, podemos usar medicamentos que mejoren el efecto incretina. Este efecto se ve en los medicamentos, los inhibidores de DPP4 y en los análogos de GLP-1. La célula alfa pancreática también es un blanco terapéutico que está permitiendo la reducción de la producción del glucagón, puesto que en la hiperglicemia el glucagón está aumentado. Cuando hay hiperglicemia, la célula beta es estimulada para secretar insulina. Y la célula alfa es bloqueada para inhibir la secreción de glucagón. Cuando hay glucosa baja, se bloquea la secreción de insulina, la célula beta se activa y la célula alfa se activa y produce un glucagón. Entonces, este es un mecanismo fisiopatológico, pero en los diabéticos esto está alterado. Cuando hay hiperglicemia, hay insulina elevada, pero la célula alfa no regula bien su secreción y también provoca glucagón, por ende provoca hiperglicemia. Y hay blancos terapéuticos para la célula alfa que se están desarrollando en este momento y probablemente en los próximos 5 años tengamos novedades para medicamentos que estimulen la secreción de glucagón cuando el paciente tiene hiperglicemia. Un punto importante también es cómo es que el riñón interviene en la hiperglicemia. Recuerden que el 90% de la reabsorción de glucosa se da en el túbulo contorneo proximal, a través de unas proteínas que se llaman transportadoras de glucosa asociadas a sodio, tipo 2, o también las llamadas las SGLT2. Estas moléculas lo que hacen es reabsorber la cantidad de 90% de la cantidad de glucosa y el 10% ya se absorbe en esta región. Entonces, en la orina no debe llegar glucosa. Si tú bloqueas esta proteína, el transportador de glucosa asociada a sodio, lo que ocasiona es que la glucosa se pierda por la orina. Por ende, baja la glucosa. Entonces, ya se han desarrollado estudios como la transcripción del RNA del SGLT2 y de la proteína del SGLT2 y de las proteínas asociadas a SGLT2 están incrementadas en pacientes con diabetes. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Estos factores tienen que ver con migración, con riesgo con la ocupación, por ejemplo, un
paciente que tiene que trabajar sentado todo el día, o estilos de vida como el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, los factores hereditarios como el antecedente familiar de diabetes, factores asociados a la persona como glucosa mayor igual a 100, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal, la etnia latinoamericana, de edad a partir de los 40 años, la presencia de dislipidemia, historia de enfermedad cardiovascular como insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, accidente cerebrovascular, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes en las mujeres de tener un niño macrosómico mayor igual a 4 kilos, antecedentes de haber tenido bajo peso al nacer o ser prematuros, la presencia de acantosis nigricans y acrocordones, el síndrome de ovario poliquístico, estetosis hepática, apnea de sueño, hiperuricemia, o también se ha estudiado bajo grado de instrucción. Entonces, tener un mamá o papá con diabetes te da 30% de riesgo para que un adulto tenga diabetes. Ahora, si el papá y la mamá de ambos, del paciente, tienen diabetes tipo 2, el paciente tiene 60% de chance para hacer diabetes tipo 2. El sobrepeso duplica el riesgo de diabetes. La obesidad cuadruplica el riesgo de diabetes. La diabetes gestacional incrementa el riesgo. El 10% de los diabéticos, de las gestantes que han tenido diabetes gestacional, a los 10 años post-parto, más o menos 10% tiene diabetes tipo 2. La acantosis nigricans, estudios realizados por el equipo de Loaiza, por ejemplo, han encontrado que te triplica el riesgo de diabetes. Hipertensión arterial también es un factor de riesgo importante. El sedentarismo, el estudiar más de 3 horas, el consumo de televisión, redes sociales, videojuegos por más de 2 horas, también está asociado a diabetes. El consumo de alimentación no saludable, el consumo de snacks, el consumo de comida chatarra, el consumo de bebidas azucaradas o gaseosas, también está asociado a diabetes. No solamente son gaseosas, ¿no? Están, por ejemplo, las donas, las salchichas, los alimentos procesados, los caramelos, los dulces. Ayer, ayer en las plazas de todo Perú, todos los niños andaban con una calabaza, todo lleno de chocolate, todo lleno de caramelos. Y todo era dulce, todo era dulce. Pero en Halloween no le vas a regalar pues un cupcake de brócoli, ¿no? O sea, la cultura que tenemos está estimulando el consumo también de alimentos no saludables. Entonces, a la larga, cada persona desde niño define cuál es su patrón de alimentación, si es hacia lo que es alimentos procesados o una alimentación que tiene que ver con frutas, verduras, alimentos no procesados, poca cantidad de sal, de azúcar. La actividad física tiene que ver con seguridad. Fíjense, eh, la seguridad no es un mapa de Lima, sino es el mapa de seguridad. El número de pandillas, pandilleros, sicariato en Lima metropolitana o en las regiones, sobre todo el norte, o en Chiclayo, en Piura, es terrible. Hay una gran inseguridad en nuestro país. El tráfico que muchos de ustedes deben padecer todos los días viajando entre 1 a 3 horas por día, hace que nosotros tengamos poca oportunidad para hacer actividad física, ¿no? Ya hay estudios que mencionan, por ejemplo, que el consumo de 2 horas de televisión te incrementa la diabetes en 25%. Lo mismo, el riesgo cardiovascular se incrementa. El estudio de Peruviap menciona, por ejemplo, que la edad a partir de los 45 duplica el riesgo de diabetes. En peso, IMC es casi de 2.9 más chance de diabetes. Y el índice de masa corporal mayor igual a 30
4.1 más veces de cáncer de diabetes. Ah, el, el gran reto de la diabetes es que usualmente es asintomático, no tiene síntomas. Hay muchos pacientes que están actualmente yendo al cementerio a visitar a sus familiares, están descansando de una reunión familiar de la canción criolla, o de repente han tenido una reunión por el Halloween, o han acompañado a sus hijos a una fiesta de disfraces, etcétera, y están con hiperglicemia. Son diabéticos y no sienten nada. Ya cuando la glucosa sobrepasa el umbral de los 250, ya presenta síntomas. ¿Cuáles síntomas? Tienen polifagia, poliuria, polidipsia, baja de peso, que los pacientes pueden bajar 10 kilos en un par de semanas. Yo he visto bajar 20 kilos en un mes. El paciente tenía 120 kilos, estaba con 100 kilos en un mes. Al siguiente mes estaba en 80 kilos. Eh, Fatiga, cansancio, los pacientes tienen la piel reseca, también tienen la piel escamosa, eh, puede haber obesidad, baja de peso, visión borrosa. En las mujeres, la hiperglicemia, que, que produce también pérdida de glucosa a nivel de la orina, en el momento de miccionar, algunas gotas de orina pueden quedar entre los labios mayores y esa orina con glucosa es un buffet para los hongos, principalmente cándida, entonces producen infecciones vaginales. Hay prurito vaginal y hay leucorrea. Principalmente es un disenso blanquecino. Y no tienen síntomas, no hay polidipsia, ni polifagia, ni poliuria, pero hay descenso vaginal. En los hombres, más de la mitad de los pacientes tienen disminución en su erección. Hay disfunción eréctil y a veces es el síntoma que más les preocupa para buscar ayuda y buscar un chequeo a ver qué está ocurriendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? ¿Cómo podemos este, buscar a los pacientes? Y acá es donde los datos semiológicos importan mucho. Entonces, primero tenemos que hacer un tamizaje para una persona con sospecha de diabetes. Buscamos los factores de riesgo, ¿no? Entonces, si es que tiene síntomas clásicos de diabetes, le hacemos una glucosa. Y si es mayor de 200, ese paciente le hacemos una glucosa en ayunas. Si el paciente tiene síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria, le hacemos una glucosa en ayunas. Ahora, no solamente podemos, digamos, si no tengo glucómetro, no tengo laboratorio, no tengo para hacer una glucosa, puedo aplicar cuestionarios sencillos. Este es el test del Fitness, en el cual pregunta la edad, el índice de masa corporal, evalúa la cintura en hombres y mujeres, si hace actividad física 30 minutos, si come verduras o frutas, si es hipertenso, si tiene la glucosa elevada, mayor o igual a 100, o si tiene familia con diabetes. Cada respuesta tiene un puntaje. Por ejemplo, si tiene 60 años, tiene 3 puntos. Si, por ejemplo, tiene obesidad, tiene 3 puntos. Si es sedentario, 1 punto. Si es hipertenso, 2 puntos. Si tiene glucosa elevada, 5 puntos. Si tiene familia directa con diabetes, 5 puntos. Si tiene familia indirecta como primos, abuelos con diabetes, tiene 3 puntos. Entonces se suma todos los puntajes. Si el, si el puntaje es eh, entre 11 o más, tiene moderado a alto riesgo. Entonces, ese paciente tiene que ser sometido a una evaluación de glucosa en ayunas o una prueba de tolerancia. Estos cuestionarios los puede bajar en internet, sencillo. Cuando roten en endocrino, lo vamos a aplicar. Cada vez que veamos un paciente en riesgo, le aplicamos el test. Si tiene más de 11 puntos, entonces le pedimos una prueba de tolerancia a la glucosa. Ahora, esto también está en aplicativos. Este es uno de los famosos diabetes de riesgo. Simplemente agarras el cuestionario, te sale el puntaje y te dice riesgo, ¿no? Esto ya lo hemos probado en
en población peruana, en el grupo de acá de Loaiza, y este test tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 50% para la detección de diabetes. Entonces, yo puedo aplicar el cuestionario del FINRISK y si me sale menos de 7 puntos es riesgo bajo. Entonces, no tiene factores de riesgo, lo puedo chequear a este paciente en 3 años, pero si tiene entre 7 a 14 puntos es un riesgo leve moderado. Acá debo hacer intervenciones de cambios de estilos de vida, que debe ser personalizado, debo educar a este paciente pequeños o grandes. Grupos pequeños son 3 4 grupos. Grupos grandes puede ser una charla para 30 40 100 personas. Si tiene más de 15 puntos, el riesgo es alto, tengo que hacer una glucosa capilar. Si está normal, igual tiene puntaje alto, le hago intervención. Si está normal, hago una prueba de tolerancia a la glucosa. Y si sale normal o prediabetes, hago intervención de estilos de vida. Y si sale diabetes, ya arranco. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes? Bueno, en ayunas es glucosa, en ayunas mayor o igual a 126 en 2 comas. Y si la glucosa está entre 100 y 125, se le llama prediabetes o glucosa elevada en ayunas. El gol estándar para el diagnóstico de diabetes es la prueba de tolerancia a la glucosa. A las 2 horas de la prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, tengo que tener un paciente en ayunas, le mido la glucosa en ayunas, le administro 75 gramos de glucosa. Y a las 2 horas mido la glucosa. Si a las 2 horas la glucosa es menos de 140, esa persona es normal. Si está entre 140 y 199, ese paciente tiene intolerancia a la glucosa o prediabetes. Pero si está mayor o igual a 200, ese paciente tiene diabetes. Finalmente, la hemoglobina glicosilada es el otro criterio. Si vamos a usar hemoglobina glicosilada, recuerden que se tiene que utilizar hemoglobina glicosilada que esté estandarizada, con equipos calibrados. Entonces, no es muy frecuente tener equipos calibrados, por ende hay que tener mucho cuidado con el resultado de glicosilada de cualquier laboratorio, ¿no? Si tenemos un buen equipo calibrado y la hemoglobina glicosilada sale menos de 5.7, es normal. Si está entre 5.7 y 6.4, es prediabetes. Si es mayor o igual a 6.5, tiene diagnóstico de diabetes. Grábense bien este esquema. Tomen de foto, captura. Es clave. Esta, uh, esta figura es clave para que puedan ustedes diagnosticar diabetes. Porque cada vez que vean un paciente con su análisis de laboratorio, que es más o menos el 80% de los casos que van a ir por cualquier causa, van a tener una glucosa en ayunas o una prueba de tolerancia o una glicosilada. Tienen que saber interpretar estos resultados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo reconozco un paciente en riesgo? Entonces, muy sencillo, si no tengo papel, no tengo mi aplicativo, no tengo internet, ¿no? Lo más sencillo para diagnosticar diabetes o prediabetes es chequear la hiperpigmentación en el cuello de los pacientes, sobre todo en los pacientes con obesidad, ¿no? Esta hiperpigmentación en el cuello se denomina acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una alteración cutánea que se caracteriza por placas hiperpigmentadas, aterciopeladas, simétricas, escamosas que están en los pliegues, principalmente cuello, ingle, axilar. Esto está asociado a hiperinsulinemia, a obesidad y a diabetes. Entonces tenemos acá en los pliegues del cuello, que puede llegar también en los pliegues de la axila y también incluso en el dorso de las manos. Este es un estudio que evalúa la asociación de acantosis nigricans con prediabetes en adultos asintomáticos. Como se dan cuenta, acá tenemos 3 alumnos de la Universidad San Marcos, con los cuales hicimos este estudio. Y la acantosis nigricans revela, ¿no?, un estrato córneo engrosado. Esto es variable, el color oscuro se debe a que hay una hiperkeratosis y puede haber un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos. Mientras más acantosis hay, eso está más frecuente en prediabetes y en diabetes. Ahora, cuando hicimos la evaluación a nuestros pacientes, la acantosis nigricans
en pacientes con prediabetes tenía un factor de riesgo de 1.28. Es decir, si un adulto tenía acantosis nigricans, tenía 28% más de prediabetes. Definida prediabetes según los criterios que hemos mencionado en los criterios diagnósticos de diabetes. Ahora, si un paciente tenía acantosis nigricans, tenía 3.39 más veces para hacer diabetes. O sea, tenía cerca este, de, de, de 200% más para hacer diabetes que aquellos pacientes que no tenían acantosis nigricans. Esto muestra que en el análisis multivariable con regresión de Poisson, los pacientes con prediabetes tenían 28% más de riesgo de prediabetes y tenían más del doble, o sea, 230% de riesgo incrementado para diabetes. Entonces, es un signo sencillo, rápido, fácil de desarrollar. Otras mediciones antropométricas que te pueden servir para el riesgo de diabetes es la evaluación de cintura, el peso, la talla, son parámetros sencillos. Tú pones el índice de masa corporal, también te puede dar un cáncer de diabetes. No solo se mide cintura, también se puede medir cuello, también se puede medir el perímetro del brazo, el perímetro de muñeca. Ya hay estudios que también lo han desarrollado. En el equipo de Loaiza ha desarrollado el perímetro del cuello, por ejemplo, igual, ¿no? Con tolerancia a la glucosa y el perímetro. Lo que encontramos es que en mujeres peruanas, el perímetro del cuello mayor de 36 está asociado a diabetes. En los hombres, perímetro del cuello mayor de 38 está asociado a diabetes. ¿Qué exámenes auxiliares se debe hacer a los pacientes? Debemos hacer pruebas de glucosa en ayunas, pruebas de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, glucosa capilar con glucómetro, examen de orina completo, un hemograma completo, creatinina, perfil de lípidos, transaminasas, microalbuminuria. En el caso de que sospeche una crisis hiperglicémica, haga electrolitos. Y otros exámenes, por ejemplo, radiografía de tórax. Hay el binomio diabetes y tuberculosis es frecuente. De hecho, incluso estamos en su publicación un estudio de cómo fue la diabetes, la tuberculosis en el tiempo de pandemia. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en el etapa de pandemia hubo un mayor incremento de muertes en el grupo de pacientes con tuberculosis. Fue catastrófico en el grupo de diabéticos con COVID. Más o menos el 10% de los pacientes que están hospitalizados en salas de medicina de Perú son diabéticos y muchos de ellos requieren radiografía de pie, ¿no? Y 30% de los pacientes mueren por enfermedad cardiovascular. Entonces, todos los pacientes diabéticos tienen que tener un electrocardiograma. Tenemos que hacer también evaluaciones con el oftalmólogo para ver cómo está la retina, con el endocrinólogo. Ustedes, cuando sean médicos generales o sednistas, si tu paciente no controla bien la glucosa, pues se ha dicho, por ejemplo, que el órgano blanco, las complicaciones de la diabetes, es el ojo, el corazón, el riñón, el pie, pero otro órgano es la encía, el diente. Muchos pacientes tienen gingivitis, se les caen literalmente los dientes, la encía está totalmente inflamada, y tiene que tener una buena educación nutricional, tiene que tener un nutricionista entrenado o un personal de salud entrenado. Tenemos que tener metas objetivos en el manejo de la diabetes, lograr el control de los síntomas, lograr que la glucosa esté controlada para prevenir complicaciones agudas, crónicas, mejorar la calidad de vida, y por ende, si logramos un control glicémico y que no haya complicaciones, va a mejorar la calidad de vida y va a disminuir la mortalidad de los pacientes. Las metas de la diabetes es glucosa en ayunas menor de 130, glucosa postprandial a las 2 horas menor de 180, hemoglobina glicosilada menor de 7. Esto puede ser flexible en el caso de pacientes que tengan policemia, adultos mayores o que tengan enfermedades severas, como por ejemplo cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis. Otra meta de la diabetes es el colesterol total menor de 200,
el HDL mayor de 50, LDL menor de 100, triglicéridos menos de 150 y presión arterial menor de 148. Cuando sean médicos, ustedes van a formar parte del equipo de un establecimiento de salud, junto con enfermeros, nutricionistas, odontólogos, técnicos de enfermería, psicólogos, etc. Con ustedes a la cabeza, pueden conformar una unidad o un equipo básico de manejo de la diabetes en el primer nivel de atención. Por ejemplo, en el puesto de salud de Caylloma, en Arequipa, no hay, el hospital más cercano está a 3 horas. Ustedes pueden formar una unidad con la enfermera, con la nutricionista, con el odontólogo, con los técnicos, y pueden hacer muchas actividades, ¿no? Depistajes de diabetes, control del paciente en debut, paciente con tenedor, evaluación de prediabético, controles dentales con el odontólogo, control nutricional, educación al paciente con diabetes, hacer talleres de dietas, talleres de ejercicio, talleres de caminatas con los pacientes, festivales o charlas sobre alimentación saludable y actividades por el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. A propósito, el 14 de noviembre, ya en 2 semanas, va a haber una actividad por el Día Mundial de la Diabetes. El 16 de noviembre, me parece, que va a haber una caminata en la Avenida de Arequipa. Es una alianza entre todos los hospitales, llevan a sus pacientes, llevan también al personal de salud. Es en una gran caminata, unas 30 cuadras, para concientizar sobre la importancia de la diabetes en Lima, ¿no? En realidad, todas las ciudades hacen actividades por el 14 de noviembre. Seguramente van a ver a la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad o el Palacio de Justicia iluminados de color azul. El color azul es el color el círculo azul también es el logo de la lucha contra la diabetes. Para que yo tenga mi centro de diabetes preparado, no necesito gran cosa, solo necesito una camilla, un monofilamento, un martillo de reflejos, un diapasón, un coche de curaciones, y archivadores. Y, por ejemplo, me metes el Centro de Salud RIMAC con el doctor Manuel Vargas a la cabeza, que tiene un grupo grande de pacientes que los manejan, ¿no? Desde hace 10 años más o menos manejan. Y ellos y ustedes también lo van a ver en la práctica de medicina, o también aquellos que deseen rotar, hacer una rotación electiva en endocrino, van a aprender a realizar tamizajes, ¿no? Pacientes en riesgo, en alto riesgo, identificar pacientes y hacer actividades de prevención de diabetes. ¿Cuál es? Identificar pacientes que tengan potencialmente retinopatía, nefropatía, accidente cerebrovascular, enfermedad de miocardio, neuropatía, pie diabético. Van a poder identificar síntomas de neuropatía, como por ejemplo parestesias. También puede haber lesiones en el corazón, ¿no? O, por ejemplo, puedes tener bradicardias o taquicardias al reposo. Puedes tener lesiones en el riñón. Por ejemplo, puede haber pacientes con hematuria, con síndrome nefrótico, pacientes que tienen lesiones en la vejiga, pueden tener vejiga neurogénica, pueden tener infecciones recurrentes. Neuropatías también que estén asociadas al músculo, debilidad muscular, hipotrofia muscular, y puede haber parestesias, adormecimientos en miembros inferiores, y por pérdida de sensibilidad, los pacientes pueden tener úlceras en los pies, pueden llegar incluso hasta la gangrena. La neuropatía diabética tiene muchas formas. La más frecuente es la polineuropatía métrica distal, nocturna. Me duele, doctor, me duele. ¿Dónde me duele? Las manos, como que fuera un área que tuviera un guante, y en el área del guante me duele. O que si me hubiera puesto unas medias grandes, en el área donde están las medias, desde la planta de los pies hasta por debajo de la rodilla, duele. ¿Y a qué hora duele más? De noche. Duele uno, los dos. Entonces es tal, métrico y nocturno. La polineuropatía diabética tiene esa característica. También puede afectar un plexo, puede doler el brazo izquierdo por un plexo braquial izquierdo. O puede tener
una mononeuropatía, por ejemplo, el radial, el cubital, el mediano, un par craneal, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, puede haber una parálisis facial, parálisis del ojo, ¿no? O puede haber una mononeuropatía múltiple, ¿no? Lesión en el hombro, puede haber mucho hombro doloroso, puede haber también cualquier órgano, costales, puede haber una lesión digamos, a nivel de columna lumbar, te puede doler el abdomen. Entonces uno puede estar pensando que es una colecistitis, una apendicitis, una litiasis y es una neuropatía. Los síntomas de la neuropatía diabética tienen que ver si es que si es una lesión dependiente de un órgano, a un nervio dependiente de la longitud o no dependiente de la longitud, ¿no? Si es un órgano que no depende de la longitud, pues tener como calor, dolor. Las lesiones están no solo en los pies, sino en las manos, en el pecho, en la cara. Y si es dependiente de la longitud, generalmente las manos y los pies. Los pacientes pueden tener sensación de punción, frío, calor, o que están caminando hormigas en pies, en la planta de los pies y las manos. Los síntomas son, dependiendo, puede ser un dolor suave, intensidad 2, 3, o puede llegar a una intensidad de 9, 10. El paciente está desesperado, el paciente no le solucionas, no le solucionas el dolor, el paciente vuelve y te quiere pegar, no me, ¿qué ha hecho, doctor? No, no, sigue el dolor en el pie, en la mano, no calma. Tienes que usar todo el arsenal terapéutico para el control del dolor. Generalmente, imagínense ustedes el pie que se está quemando, que le están poniendo un fósforo en la planta del pie. O imagínense que hay hormigas en la planta de los pies. O que le están pasando corriente eléctrica. O que le están pinchando con agujas. O que simplemente hay frío en la planta. Imagínense tener un calambre. Todos, supongo que todos han sufrido un calambre en algún momento de su vida. Imagínense ese calambre toda la noche. Es muy complicado, es muy, muy doloroso. Los pacientes que tienen el dolor y lloran de dolor, desesperados. Pero por otro lado, hay pacientes que pierden la sensibilidad. Pacientes que pueden pisar literalmente un clavo, una aguja, pues, por ende van a hacer una lesión en el dedo y pueden terminar con una úlcera o una gangrena. Pacientes que literalmente pisan un clavo o un vidrio no sienten nada. Entonces, sobre todo aquellos pacientes que trabajan de pie, aquellos que trabajan en el mercado, aquellos que trabajan en las calles vendiendo. Entonces, un clavo de un clavo en la parada, ese es una bomba, ese es un balazo en el pie. Y en 2 días, ese pie puede estar ganado, porque está infectado, o sea, ese clavo debe estar con pseudomonas, con broches, son heridas muy, muy severas y avanzan muy rápido. Para hacer el análisis semiológico del pie necesito el monofilamento y el diapasón. El monofilamento es un aparato que tiene un dispositivo plástico de 10 gramos y yo lo presiono en la planta de los pies. El diapasón es un aparato de metal que lo coloco en el primer metatarsiano. Si yo tengo a mi paciente con diabetes, tengo que chequearle los pies, tengo que ver zonas de alta presión, principalmente en la cabeza de los metatarsianos, en el calcáneo, en el primer dedo, son zonas de alta presión. Tengo que buscar si hay dedos superpuestos, si hay presión interdigital, tengo que ver si hay dedos en garra, para buscar si hay zonas de alta presión en el calcáneo, primero, metatarsiano, la última falange, en el dorso de los dedos, con la hiperflexión, con la neuropatía motora, entonces contracción de los dedos, y también debo evaluar síntomas vasculares. Por ejemplo, tengo que ver si el paciente tiene claudicación intermitente cuando camina. Tengo que ver si están los pulsos o no, el pulso pedio, el tibial posterior. Tengo que ver si la temperatura es adecuada o está fría, o si la coloración es medio oscura, medio cianótica. Tengo que evaluar el llenado capilar, la presencia de vellos en los dedos, si cambios distróficos, hipotrofia muscular, hipotrofia interósea, engrosamiento de las uñas, si hay micosis,
evalúo la presión arterial en el tobillo y en el brazo. Si es mayor de 0,9 está ok, si es menor significa que hay insuficiencia periférica. Si es que hay úlceras ensancabocados, también eso indica que hay enfermedad vascular periférica. Entonces, si el paciente camina, tiene dolor en ambas pantorrillas y que calma el reposo, eso se llama claudicación intermitente. O sea, camina, hay dolor en pantorrillas. Descansa, baja el dolor. Vuelve a caminar, aparece de nuevo el dolor. El punto clave es si esto aparece antes de los 200 metros o menos de 200 metros. Si la claudicación aparece en menos de 200 metros, esto es un signo de gravedad. Entonces, al reposo hay una irrigación adecuada, en la actividad física los niveles sanguíneos disminuyen, por lo tanto hay isquemia y hay dolor, y al reposo nuevamente la irrigación se recupera. Entonces, yo puedo tener la enfermedad vascular periférica clasificada como grado 1, si es que hay una enfermedad oclusiva asintomática, solo lo diagnostico con Doppler arterial. El estadio 2, cuando ya hay claudicación intermitente. Eh, el 3 es cuando hay dolor isquémico del reposo y 4 cuando hay úlceras o gangrena. Esa es la famosa escala de Fontaine. Así debo velar el pulsopedio entre el primer y segundo dedo. Y en la cara interna, en el malleolo interno, detrás del malleolo interno, con el dedo índice en medio, busco el pulso tibial posterior. El monofilamento de Siemens-Winstein de 10 gramos lo aplico en la cabeza del primer metatarsiano y lo aplico en el dorso de la primera falange o la cabeza del primer metatarsiano. Los puntos de aplicación de la neuropatía diabética es primero, tercero, quinto metatarsiano del dorso primer dedo. Tengo que chequear si es que hay úlceras. Tengo que ver el pie. A veces los pacientes, como no sienten, no tienen ninguna molestia, pero si ver su pie y te encuentras con heridas en el dedo o en la planta. Las zonas de mayor lesión son estas: la cabeza de los metatarsianos, el, el calcáneo y el borde del quinto dedo, la parte lateral externa. Pero siempre hay que buscar úlceras en zonas de alta presión. Entonces, tengo que saber chequear el pie, si es que hay neuropatía o enfermedad vascular. Tengo que buscar lesiones, son lesiones del pie diabético, una lesión que lleva hasta hueso o hay gangrena localizada en un dedo, ¿no? También en la semiología del paciente con diabetes tengo que chequear síntomas renales, principalmente si la orina es espumosa, como la cerveza, ¿no? O si es que el paciente tiene edema. El edema en un paciente con diabetes puede estar asociado a enfermedad renal o enfermedad cardiovascular, o también enfermedad hepática. Entonces, tenemos también que ver cómo está la agudeza visual. Es una paciente con diabetes tipo 1 que tenía 18 años y ya tenía retinopatía diabética. Hay que aprender cómo hacer un fondo de ojo. Tengo que tener un oftalmoscopio. Hay estrategias de diabetes que, por ejemplo, ahora ya no utilizan oftalmoscopio, sino utilizan cámaras de retina, toman fotos y por inteligencia artificial uno puede saber si tiene o no retinopatía. La coronopatía diabética, la enfermedad coronaria, yo la puedo diagnosticar cuando mi paciente tiene, por ejemplo, dolor precordial. No todos los pacientes con diabetes hacen dolor precordial típico. De hecho, puede haber pacientes infartados sin dolor. Esos son los famosos los infartos silentes. Los diabéticos es frecuente. O pueden tener arritmias. Por ello, el paciente tiene que tener cada año su electrocardiograma. Otra complicación frecuente en los diabéticos son los accidentes cerebrovasculares. Los pacientes pueden terminar con hemiplejías, lesiones en el lenguaje. Y en la cabeza, en la cavidad bucal, hay que descartar candidiasis, hay que ver la dentadura, hipertrofia paratiroidea. En la retina hay que buscarse de ceguera, hay que ver cómo está la agudeza visual. A nivel cardiovascular hay que palpar los pulsos, si hay edema, cómo está la temperatura del pie. A nivel de abdomen hay que buscar hepatomegalia. A nivel osteoarticular hay que buscar
sinusitis, periartritis del hombro, síndrome de carpiano, frecuente. También si hay deformidades en la planta del pie, hay que buscar pie de Charcot. A nivel de pie hay que chequear la sensibilidad. Muchos pacientes, cerca de la mitad de los pacientes que tienen más de 5 años de diabetes tienen neuropatía diabética. ¿Verdad? Hay que buscar si hay sensación de dolor, parestesias. Hay que buscar si en el pie es la función vascular, si hay claudicación intermitente, si el pie está frío, si hay úlceras, si hay cambios en la coloración. A nivel neurológico hay que evaluar la percepción vibratoria, hay que hacer una presión ligera con algodón, una pluma, toques ligeros, un trozo de algodón, dolor con pues, usar una aguja, un clavo, evaluar los reflejos tendinosos, evaluar si es que hay Babinski, signos de alteración del sistema piramidal, hay que ver si los dedos están en garra, o si es que hay una alteración en la respuesta al reflejo de extensión, ¿no? De repente hay un Babinski. Entonces, los objetivos del chequeo del paciente diabético es identificar primero quién tiene riesgo, identificar a los pacientes con diabetes con tolerancia adecuada, glucosas, darle tratamiento adecuado y derivar oportunamente a un establecimiento de mayor complejidad si es que no tengo, por ejemplo, los especialistas adecuados. Y el manejo del paciente con diabetes tiene que ser con estilo de vida, con actividad física en su inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mi estilo de vida? Uso un plato saludable. Le voy a decir, la mitad del plato es ensalada. Puede ser cruda o sancochada. A la ensalada le puede agregar palta, aceituna, aceite de oliva o frutos secos. ¿Listo? La cuarta parte del plato es carne. Carne blanca. Pollo, pescado, pavo, atún, caballa. La cuarta parte del plato es harina. Puede ser papa, camote, yuca, frijol, fideo, medio choclo, pan, de preferencia pan integral o francés, puede ser minestra, trigo, quinoa, una fruta en la mañana, tarde y noche, frutas que no sean con alto contenido calórico, por ejemplo, las que tienen alto contenido calórico es plátano, uva, chirimoya, mango, sandía. Y tu bebida, tu vaso, un vaso mediano, que puede ser 4 o 5 vasos al día, que debe ser té, manzanilla, chicha morada, limonada, agua de piña, agua de maracuyá, agua de naranja, con lo mínimo de azúcar o sin azúcar. Puede ser uno de los. Entonces, hace ustedes la pregunta, ¿así es el plato de ustedes? Yo espero que sí. Espero que diario consuman frutas, espero que diario consuman verduras. Si no es así, ya, como ustedes se han dado cuenta en el test, ustedes con esas variables ya tienen un factor de riesgo para diabetes. Muy bien. La dieta es efectiva si es parte de un componente integral. La educación debe basarse en el paciente, no en nosotros. No es que yo hago mi dieta y a todo el mundo le doy la dieta. Eso no funciona. La dieta tiene que estar orientada en base a la edad del paciente. No es lo mismo darle dieta a un adolescente, a un adulto joven, que a un adulto mayor. No es lo mismo si es que es un paciente que viene del norte, del centro, del sur. Y tampoco es lo mismo si es de la costa, de la sierra, de la selva. Cada grupo tiene sus costumbres. No todo el mundo va a comer ceviche. Los pacientes de la selva van a estar con su tacacho, los pacientes de la sierra van a estar con su pachamanca, y por quiero mi pachamanca. Te puedes acomodar a este plato. Dices, comas ensalada, de la pachamanca solo elige el pollo, y de la harina, o elige la papa, o elige el camote, o elige la haba, o elige el choco. No es todo, solo llévate una fruta, llévate una mandarina, una manzana, de bebida llévate una limonada, o llévate tu agua mineral, o llévate tu tupper, o toma todo con agua, limonada, ¿no? El paciente tiene que poder convivir con su familia, no es que todos están con su parrilla, su chorizo, su panceta, y el paciente está con su pollito aislado a un lado, ¿no? La dieta también tiene que ser familiar, no es que todo el mundo come su chicharrón con camote y el paciente le están dando su paltita con pan, ¿no? Y bueno, entonces tiene que ser una actividad familiar, donde todos hagan la misma dieta,
Puesto que, por ejemplo, si hay hijos del paciente con diabetes, los hijos tienen mayor riesgo de diabetes también. Pues, les va a servir para la prevención. La alimentación tiene que ser lenta. Cada bocado tiene que durar más o menos 20 segundos. No es que desayunan o almuerzan en 5 minutos, ¿no? Como si se acabara el mundo. Tienen que elegir alimentación saludable. En vez de elegir, por ejemplo, comida chatarra, con gaseosa, con papitas al hilo, dijo mi agua mineral, mi nada, mi ensalada, mi sándwich. Puedo comer mi sándwich, pero con el pollo deshilachado, sin mayonesa, ¿no? En vez de comer mi huevo, hemos saltado a lo pobre, con mi plátano frito, mi huevo frito, puedo consumir mi ceviche, mi pescado al vapor, con un poquito de arroz, mi ensalada, mi fruta y mi fruta morada, ¿no? O en vez de comer en la noche mi pollazo a la brasa con mi gaseosa, puedo consumir el pollo a la brasa con la pierna, por ejemplo, pero con papas escochadas o pan, ensalada, mi fruta y mi agua o chicha morada o limonada, ¿no? El otro punto que deben aprender ustedes es que el paciente tiene que saber hacer actividad física. 30 minutos al día, 40 también sería lo ideal. No necesita salir a la calle, puede ser ejercicio de flexión, extensión, caminar en el patio, en su sala, puede prender el televisor, poner la palabra mágica cardio leve y imitar lo que hace. 15 minutos puede incluso hacer actividades en la casa, bailar, limpiar, sirve para como actividad física. Hay que enseñarles que eviten el tabaco, las gaseosas, el licor, hay que ser testigos de la glucosa. De hecho, ustedes tienen que aprender a medir la glucosa. Se debe medir en ayunas, hasta 7 veces por semana. Hay que registrarlo, hay que ver cómo están las metas. Siempre que midan la glucosa, tienen que preguntar si están en ayunas o ya con desayuno. Y tienen que ver un teléfono de emergencia para su familiar o un médico para ver qué puedo hacer, ¿no? Tengo que educar al paciente en su autoexamen, que todos los días se chequee la planta de los pies, o que si el paciente no puede verlo, utilice un espejo o un familiar le ayude a chequear los pies, y apenas hay una lesión tiene que acudir a su médico. Enseñarle 6 hábitos sobre el autocuidado de los pies: que se los lave, se los seque, sobre todo en la versión digital, se eche crema encima y debajo del pie, use medias claras, porque si hay sangrado se va a detectar rápidamente, que no aprieten, que no use ligas muy apretadas, que nunca ande descalzo y que el calzado sea adecuado. Zapato ancho, horma alta, la plantilla adecuada y otros hábitos asociados al control de la presión arterial, que evite la sal, evite las grasas saturadas. También es importante que controlen el estrés. Yo prendo el noticiero y fijo que están secuestrando algo, o están asesinando a alguien, o están tomando algo en vivo, en directo. No sé ustedes, pero a mí me enferman los noticieros. Muchas redes sociales, sobre todo TikTok, tú quieres enterarte de algo, tú pones TikTok y, por ejemplo, pones marcha y pones TikTok y sale. El TikTok está matando los enlaces en vivo de los noticieros, por eso los noticieros están, la televisión está a la caída, porque las redes sociales están en todo. Cualquier persona puede grabar algo y lo cuelga y puede hacerse viral. Hay mucha gente que también sigue las indicaciones de las redes sociales. Hay mucha gente que lucra, por ejemplo, con medicamentos que son placebos, que no sirven de nada, pero para venderlos dicen que la metformina, que es mala, y como esto es malo, cómprate mi producto. ¿Cuánto cuesta? 500 soles. Estafan. Para evitar el estrés hay que enseñar a los pacientes a usar terapias técnicas de relajación, respiraciones adecuadas, que hagan actividades que les permita, por ejemplo, distraerse, pasear, ir de viaje, leer algún libro, tener soporte social. Un paciente que tenga soporte social, un amigo, hermano, primo, hasta vecino, que le ayude en su autocuidado, va mucho mejor que aquel paciente que vive solo. Hay que monitorizar el cumplimiento del tratamiento, si está usando sus antidiabéticos orales, si se aplica la insulina, si toma sus hipertensivos, si toma sus medicamentos para otras enfermedades. Los pacientes de ustedes tienen que saber reconocer los síntomas de alarma, sobre todo si hay hiperglicemia, polipsia, polifagia, poliuria, cansancio, visión borrosa. Si eso tiene un paciente, significa que hay una hiperglicemia. Ahora, al revés,
Si los pacientes tienen sudoración fría, confusión, desmayo, debilidad, son síntomas de hipolisemia. La glucosa debe estar menos de 70. Entonces tengo que saber identificarlo, medir la glucosa y saber actuar. Si un paciente tiene hipolisemia, lo que tengo que hacer es un vaso con agua, 4 cucharadas de azúcar, lo muevo y se lo dan al paciente. Ese es un punto muy fácil de tratar. Pero si no lo sé identificar, si no sé identificar la hipolisemia, el paciente puede estar minutos, horas con hipolisemia. Y si pasa más de 30 minutos con hipolisemia, puede haber lesión neurológica y el paciente puede estar en coma o puede llegar a la muerte. Peligroso. Entonces, la complicación aguda este, severa de la diabetes es la hipolisemia. Es una complicación que se produce cuando la glucosa está por debajo de 70, con o sin síntomas. Si se prolonga más de 30 minutos puede dar daño cerebral o puede ser mortal. Algunas pacientes con diabetes pueden tener síntomas de hipoglicemia entre 80 y 90, debido a que la glucosa está bajando muy rápido. Y los síntomas de hipoglicemia son dolor de cabeza, cambios de humor, desmayo, visión borrosa, confusión mental, náuseas, vómitos, sudoración fría, somnolencia. Lo más frecuente que hemos visto en nuestros pacientes es sudoración fría, somnolencia, confusión, o otros han llegado al desmayo. Entonces, debo saber identificar cómo es una hiperglicemia y una hipoglicemia, ¿no? En la hiperglicemia hay polidipsia, polifagia, poliuria, puedo tener náuseas, vómitos, puedo tener también baja de peso. En la hipoglicemia, la polidipsia, polifagia, poliuria es un cuadro días, semanas, meses. En cambio, la hipoglicemia es un evento agudo, que hay mareos, sudoración fría, cefalea y trastorno sensorio. Yo puedo tener un paciente con hipoglicemia en meses o años, pero no puedo tener un paciente con hipoglicemia más de 5 minutos. Es una emergencia, tengo que tratarlo urgente. La hiperglicemia, su grado más severo se llama crisis hiperglicémica. Hay concentraciones elevadas de glucosa por encima de 250 y los tipos de crisis hiperglicémica son cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Esos son los criterios diagnósticos. El estado hiperosmolar es una glucosa mayor de 600, el pH mayor de 7.3, el bicarbonato es mayor de 15, no hay cetonuria ni cetonemia, la osmolaridad es mayor de 320, entonces tengo que saber calcular la osmolaridad. El año en es variable y el trastorno sensorio puede llegar de estupor a coma. La cetoacidosis diabética puede ser leve, moderada, severa. En todos ellos la glucosa está mayor de 250. Si la cetoacidosis es leve, el pH está entre 725 y 730, es moderada de 70 a 724 y severa si el pH es menor de 7. Asimismo, el bicarbonato sirve para ver la severidad de la cetoacidosis. Si el bicarbonato es menos de 10 es severo, si está entre 10 y 14, 9 es moderado, mayor de 15 es leve. Hay cetonuria, cetonemia, osmolaridad puede ser variable y el anion gap es elevado. Mientras más severa es la cetoacidosis, más elevado es el anion gap. El trastorno sensorio, el paciente, depende de la severidad, si es de moderado o severo, pues está en alerta o... Entonces, los puntos clave para estado hiperosmolar son estos: la glucosa alta, el pH mayor de 7.3 y la osmolaridad alta. En cetoacidosis tengo que ver la glucosa alta, el pH y el bicarbonato. El manejo de la crisis preglicémica es con fluidos, cloruro de sodio a 0,9%, insulinoterapia con insulinas rápidas y manejar el evento que está descompensando. Si el paciente está en shock, dado el cloruro, endovenoso, luego insulina, puede ser endovenoso, subcutánea. Y finalmente, tengo que mencionar que la diabetes, podemos concluir que es una enfermedad que se incrementa de manera riesgosa a nivel mundial, y también en Perú. El personal de salud, principalmente los médicos en formación, tienen que saber identificar factores de riesgo para diabetes, deben saber implementar estrategias de tamizaje, diagnóstico desde su consultorio o centro de atención de primer nivel, deben dar tratamiento adecuado a los pacientes con diabetes y evitarlas, evaluar y tratar las complicaciones crónicas y agudas de la diabetes. Y tienen que saber que desde el momento del diagnóstico, ustedes son un componente fundamental para educar a sus pacientes desde el primer nivel de atención. Finalmente,
Esta es una página que se llama la IDF School of Diabetes, en el cual hay cursos gratuitos. Hay cursos sobre diabetes, enfermedad cardiovascular, retinopatía diabética, intervenciones de prevención de la diabetes tipo 2 o retinopatía diabética, ¿no? Entonces, estos cursos son gratuitos, están en inglés, en español y otros. Pueden entrar a esta página, IDF School of Diabetes, y pueden acceder a ellos. Muy bien. Finalmente, si quieren una pregunta, pueden hacerlo en directo o por el chat. También está la invitación para aquellos alumnos que quieran rotar en sus vacaciones, como hacer una rotación electiva en endocrino, pueden contactarse conmigo. Y también, como han visto, algunos de sus compañeros ya hemos hecho algunas investigaciones de pie diabético para estudios de tesis, pero también para estudios, para concursos de investigación, ¿no? Entonces, también son bienvenidos los alumnos. Muy bien, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla por el chat o pueden levantar la mano. Bienvenidos. Adelante. A ver, a ver si vamos a... Yo tengo un paciente, voy a escribir en el chat. Yo tengo un paciente que tiene glucosa en ayunas de 102. Glucosa en ayunas. 102. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el diagnóstico? Eileen, ¿cuál es el diagnóstico? Yo creo que puede estar teniendo resistencia a la insulina, está en riesgo, pero todavía no sería diabetes como tal, pero sí hay que darle el manejo para prevenir. Muy bien, es un prediabético. Un test de tolerancia a la glucosa. Basal 98. Y a las 2 horas tiene 208. No, a las 2 horas 208. Diagnóstico. A ver, Madiley. ¿Cuál es el diagnóstico? Basal 98 y a las 2 horas 208. Steven. Muy bien. Es diabetes porque a las 2 horas tiene más de 200, ¿cierto? Muy bien. Con que esto sepan en esta clase, estoy muy contento. Recuerden siempre, de hecho va a haber una pregunta el día lunes, mi pregunta va a ser sobre esto. Voy a dar un caso sobre el diagnóstico de diabetes. Entonces, alístenlo bien, chicos. Muy bien, gracias. Será hasta el día lunes, por si acaso, delegada, el día lunes es a las 7 de la mañana. Está bien, doctor, les informaré de nuevo a mis compañeros. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana. Muchas En gracias, doctor, el igualmente. cementerio.